Muy bien, jóvenes, buenas noches. Qué bueno ver tantas personas, tantos jóvenes y adolescentes, ¿no?, en esta noche que nos están acompañando también. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Quiero un poquito hacer un repaso de todo lo que hemos estado viendo, porque creo que es necesario entender que el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene sus repercusiones o tiene su fundamento gracias a lo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Si no existiese lo que hemos visto, probablemente, con mucha probabilidad diría yo, esto no estaría sucediendo y no estaría siendo impuesto dentro de las escuelas, dentro de los hospitales, dentro de la sociedad en sí. Hemos hablado acerca de la ética cristiana, ¿no es cierto? Nuestro texto base, nuestro texto principal ha sido Filipenses. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan Filipenses? Básicamente dice, no piensen en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo que es de buen nombre, ¿no? Piensen en todo esto. Recuerdan que este es nuestro filtro por el cual nosotros tenemos que hacer pasar todas estas ideologías, todas estas formas de pensar que son ajenas a la palabra del Señor, ¿no? Vimos acerca de lo que es el feminismo. Hubo un feminismo al principio que nos ayudó a poder darle el valor necesario a la mujer, ¿no es cierto? Que ella pueda ejercer el voto, que ella pueda desarrollar actividades en la sociedad, ¿no? También habíamos visto que esto mismo se fue degradando, en lugar de mejorar, se va degradando a tal punto de decir, ¿no? Esta idea dice, destruyamos a la familia porque la familia la oprime, ¿no? No vamos a tener hijos porque los hijos oprimen a la mujer, ¿no es cierto? Vamos a hacer que el padre no trabaje porque esto oprime a la mujer y la pone en sujeción por el padre. Entonces, esto ayuda a lo que es comenzar un desarrollo de género, ¿no? Nos da un paso más para poder llegar a la ideología de género. ¿Y qué es esto, no? Es una forma de pensar, o es una forma de decir, tú decides lo que quieres ser y no lo que tú realmente eres, ¿no? Tus sentimientos son mucho más de lo que tus órganos genitales digan, ¿no? Es mejor que tú te sientas bien a que tú sigas lo que la naturaleza o Dios mismo ha puesto en ti, como Dios mismo te ha creado. Y es por eso que esto lleva a poder pensar en que nosotros estamos viviendo en una vida o en medio de un menosprecio, ¿no? Ya la gente no valora la vida, ya la gente no le importa qué es. No le importa la vida de un niño, ¿no? Ya se está tratando de legalizar lo que es la pedofilia, ¿es cierto? Al principio habíamos observado este asunto también. Quiere volverse tan natural, tan normal, que una persona diga, tengo deseos hacia un niño, ¿no? Tengo deseos hacia un niño. Entonces esto es tan natural, dicen ellos, hay que aceptarlos en la sociedad, no podemos culparle por sus deseos, ¿no? Y vemos que esto realmente es una consecuencia que el pecado trajo en la vida del ser humano. Es por eso que nosotros tenemos que decir, esto del feminismo radical, esto de la ideología de género, no es una enfermedad que necesita una cura, ¿no? Esto es pecado y lo único que amerita es, ¿qué cosa? Arrepentimiento, ¿no? No es que tú le vas a dar una píldora a alguien, bueno, vas a dejar de ser gay, vas a dejar de ser transgénero, ¿no? No, lo que ellos necesitan es el evangelio de Jesucristo para ir a un arrepentimiento y que este arrepentimiento los lleve a un cambio de vida que solamente Jesucristo es capaz de darle a alguien, ¿no es cierto? Todos nosotros los que estamos aquí, los que somos creyentes, en algún punto de nuestra vida nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si bien no han sido en esta magnitud, pero hemos cometido pecados que el Señor ha necesitado perdonarnos para que nosotros lleguemos a la salvación, ¿no es cierto? Es necesario el arrepentimiento para la salvación. El Salmo 139, en el verso 13 al 16, yo quisiera leerlo en una versión, en la Nueva Versión Internacional, porque es en esta versión donde encontramos una idea mucho mejor aún que la Reina Valera nos presentaría. Dice, mire, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación, ¿cómo? Admirable, soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos
cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existían ni uno de ellos. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice, porque tú formaste, ¿qué? Mis entrañas. Tú formaste mis entrañas. Quiero que nosotros observemos en esta noche este asunto del aborto. Es un tema muy debatido. Hay muchos que dicen, no, una persona puede abortar. No, una mujer decide qué hacer con su cuerpo, ¿no? Al fin y al cabo, es ella la dueña de su propio cuerpo, así que ella decide si quiere abortar o si no quiere abortar. La pregunta es, ¿realmente ella decide si quiere abortar o no? Y más allá aún todavía la pregunta es, ¿puede una mujer abortar? Y si lo vamos a desglosar de una forma más particular, ¿puede un cristiano o una mujer cristiana abortar? Y estas preguntas vamos a ir respondiendo en esta noche a medida que vayamos desarrollando el tema. ¿Ya? Quisiera que primeramente veamos una definición de lo que es el aborto. Jóvenes, a ver si alguien aquí puede ayudarme un poquito con alguna definición que ustedes tengan. ¿Qué es el aborto? ¿Qué es el aborto, jóvenes? Sacar del vientre de una mujer el feto, dice por ahí, ¿ya? ¿Qué más? Interrupción del embarazo, ¿ya? Bueno, miren, yo quiero que ustedes observen esa definición en sí. Una definición proabortista de aquellas personas que están a favor del aborto nos presentan, y bueno, no estoy diciendo ahorita que César es partidario del aborto, ¿no? Sino que creo que dentro de la medicina se utiliza esa definición, ¿no es cierto? Pero miren, los postulantes del feminismo radical utilizan esta definición para, de alguna forma, suavizar lo que se va a realizar. ¿Qué es? Los proabortistas nos brindan su propia definición al respecto. Es la interrupción del embarazo. ¿Por qué nosotros tenemos que decir? Los proabortistas utilizan esta definición para hablar acerca del aborto. Porque cuando se habla acerca de una interrupción, nosotros tenemos que entender que este término interrupción tiene el sentido de que se interrumpe algo con el objetivo de que posteriormente vuelva a reanudarse, ¿no es cierto? Que posteriormente vuelva a reanudarse. Si yo comienzo a ahorcar a Héctor, ¿qué estoy evitando? ¿Qué estoy interrumpiendo? Que él respire. Si yo lo suelto, estoy dejando de interrumpir su respiración y él está respirando nuevamente. Eso es una interrupción, ¿no? Entonces los postulantes proabortistas lo que dicen es, no, el aborto es interrumpir un embarazo. Pero si interrumpir un embarazo es hacer, bueno, si el término interrumpir implica el cese de un acto para su posterior reanudación, nosotros tenemos que decir, ¿es acaso cierto que cuando el bebé es sacado del vientre va a continuar su proceso de formación? Tenemos que decir absolutamente no, ¿no es cierto? No ocurre esto. Entonces, ¿qué realmente es el aborto? Y nosotros tendríamos que decir, por definición lógica, ni siquiera tenemos que ir a una definición tan científica, no tenemos que ser científicos para poder entender la definición en sí, ¿no? Tenemos que decir, miren, por definición lógica es lo siguiente, es la muerte del ser humano en proceso de formación. Porque lógicamente si nosotros sacamos al embrión o sacamos al feto del útero, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente muere, ¿no es cierto? Y realizar eso es un aborto, y el aborto es matar. Es una definición lógica, no necesitamos ser un genio para poder decir que un aborto es matar a aquel que está en proceso de formación. ¿No es cierto? No necesitamos ser un genio para poder utilizar una definición como esta. ¿Qué es lo que nos presenta esta agenda abortista que dentro de la sociedad, por lo menos aquí en Bolivia, si ustedes no saben, también, ¿no? Por ahí vaya a ser una sorpresa. Está siendo ya cada vez metido dentro de la legislación boliviana. Y nosotros estamos como panchos en nuestras casas, ¿no? Viendo Netflix, viendo el Facebook, viendo una serie, sin darnos cuenta que las cosas están empeorando y nosotros ahí, ¿no? Ah, vaya, qué lindo es ser un cristiano, ¿no?
¿Qué diría Pablo? Pucha, qué bonito hubiese sido que yo sea apóstol en el siglo XXI, ¿no es cierto? Es que miren que como creyentes a veces estamos durmiendo mientras el enemigo está cada vez avanzando y está cada vez avanzando más y más. ¿Cuál es la agenda abortista? ¿Cuál es la agenda de los postulantes feministas que traen a la sociedad? Es que miren, dada la definición que nosotros tenemos que poner, tenemos que preguntarnos las mismas preguntas que nos hicimos al principio. ¿Puede un creyente realizar un aborto? ¿Puede un creyente, aunque no realice un aborto, estar a favor del aborto? ¿Alguna vez han preguntado eso? Probablemente sí, probablemente no. No me interesa, algunos dirán, ¿no? Lo que suceda con los demás no es asunto mío, diría alguno. ¿Esto es cierto también? ¿Realmente es cierto que no me importa lo que le suceda a los demás, con tal que yo viva mi vida por mí mismo? Cuanto a la agenda abortista, nosotros tenemos que decir lo siguiente, que los proabortistas insisten en que es sano y es viable para la mujer realizar un aborto. Es sano. ¿Qué es lo que dicen las feministas, por lo menos allá en Argentina, no? Aborto libre, seguro y gratuito, ¿no es cierto? Libre, seguro y gratuito, ¿no? Dicen, no, la mujer tiene sus derechos de hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Ella es dueña de su cuerpo, así que ella puede abortar si ella quiere. ¿Por qué nosotros tenemos que impedirle hacer algo en contra de su voluntad? Porque tenemos que nosotros decir, no puedes abortar, ¿no? El postulante abortista ha de responder a la siguiente pregunta: ¿cuándo puede una mujer realizarse un aborto? De la siguiente forma. Escúchenme, un postulante abortista tiene que responder esta pregunta: ¿cuándo una mujer puede realizarse un aborto? Vamos a decir, ¿no? En un caso hipotético. En Bolivia está permitido que la mujer aborte. Entonces yo le pregunto a las feministas, entonces, ¿cuándo una mujer puede realizarse un aborto? Y ellas han de responder, ¿qué cosa? Si el embarazo es reciente, el aborto puede ser viable. Si el embarazo es reciente, el aborto puede ser viable, dado que todavía no está formada la persona. Esto es lo que ellas proponen. Esto es lo que ellas dicen, ¿no? Puede realizarse mientras todavía no haya sido formada la persona. Entonces, a eso nosotros tenemos que preguntar, ¿pero cuándo comienza a formarse realmente una persona? Y ellos dicen, mínimo son 3 meses, ¿no? Antes de los 3 meses, puedes abortar. Puedes abortar. Puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Esto es lo que se propone, esto es lo que se dice. Pero la pregunta es ahora la siguiente: ¿cuándo empieza la vida según el postulado feminista proabortista? ¿Cuándo comienza la vida? Ellos también tienen que responder a esto. Y su respuesta es 3 meses después de la fecundación, ¿no? 3 meses después de la fecundación ocurre que este embrión o este feto ya es una persona, ya puede disfrutar de derechos. Y algunos lo han llevado más allá todavía, ¿no? Dicen, puede abortar incluso 9 meses después. Y otros lo han radicalizado mucho más aún. Dicen, tú puedes abortar incluso cuando el niño ya está saliendo del vientre. Y entonces miren, qué tan aberrante es el pensamiento proabortista, ¿no es cierto? Es una forma de pensar muy distorsionada, muy chueca, muy apartada de las escrituras que nosotros podemos aceptar. Es la pregunta. ¿Tendríamos que aceptar una postura de esta forma? Según el feminismo radical, esto es lo que acontece. Esto es sano y es viable para la mujer. Es seguro, es libre y es gratuito, ¿no? Por ahí Agustín Laje dice, ¿no? Nada es gratis en esta vida. Incluso el aire que nosotros respiramos ahora es gratis, pero probablemente más allá no sea gratis, ¿no? Nos venden oxígeno, ¿no es cierto? Ahora para los que están con COVID, que tienen que comprar oxígeno, ¿no es cierto? Miren, esta es la agenda abortista. Esto es lo que quieren proponer ellos. Ahora, ¿saben qué? Existe una institución o una fundación que se llama la IPPF, que está en los Estados Unidos, que tiene más de 60,000 clínicas asociadas a esta institución, que ellos colaboran para que estas clínicas puedan realizar el aborto, ¿no? ¿Saben cuántas clínicas abortistas existen en el mundo?
Son aproximadamente unas 60.000 clínicas abortistas. 60.000 clínicas abortistas es el doble de McDonald's que hay en todo el mundo. La pregunta es, ¿qué ocurre con esta institución, Planned Parenthood? ¿Qué ocurre con esto? Tanto que gestionan para que se realicen los abortos, que aborto por aquí, aborto seguro, aborto libre, aborto gratis. ¿No? ¿Y realmente será gratis? La pregunta es no. Los países, las personas con sus impuestos que dan, ellos mismos están dando el dinero, ¿no? Nosotros estamos pagando para que ellos realicen un aborto, ¿no? Por lo menos aquí en Bolivia no está todavía permitido al 100%, ¿no? Pero esto es lo que acontece en muchos otros países. La CIA está investigando esta fundación preguntándole lo siguiente: ¿qué están haciendo con los cuerpos de los niños que son abortados? ¿Qué están haciendo con los órganos de estos niños que están siendo abortados? Y no saben qué responder a esta pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Qué creen que está sucediendo? Tráfico de órganos. Busca un poco al respecto, ¿no? Se dice que en los Estados Unidos cuesta un aborto aproximadamente unos, si no recuerdo mal, unos 700 a unos $1,000 realizarse un aborto dentro de los 3 meses. Que ellos dicen, ¿no? Dentro de los 3 meses recién comienza la vida. Esto es lo que sucede en el mundo. Entonces, miren, ¿qué nosotros tenemos que hacer ante esto? Nosotros tenemos que observar que la vida es un asunto. Miren, antes de pasar al siguiente punto, quiero que nosotros veamos. Miren qué es lo que sucede en el mundo. Ese es el estatus legal del aborto en el mundo. Todo lo que está de verde son los lugares donde está permitido el aborto sin restricción alguna. Todo lo que está de verde. Miren, ¿es cuánto? ¿Alguien diría por ahí un 80, un 70% del mundo entero? Probablemente, ¿no es cierto? Miren, todo lo que está de amarillo está permitido por motivos socioeconómicos. Todo lo que está de naranja está permitido por motivos de salud. Y Bolivia está ahí, en color naranja. Por motivos de salud, aquí en Bolivia puede abortarse. Y todo lo que está en rojo está prohibido, solo permitido para salvar la vida de la mujer. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo entero, jóvenes. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? Tenemos nosotros que estar apartados de estas ideas, apartados de estos pensamientos. No tenemos que levantarnos en contra de esto, no tenemos que hacer nada. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe entender que la soberanía de Dios está en la vida. Dios decide quién vive y Dios decide quién muere. Él fue el que la creó y Él es el que lo va a destruir también. Nosotros no podemos jugar a ser Dios. Ver y decir, bueno, creo que este puede vivir, ¿no? Este no. No podemos jugar a ser Dios. Dios es Dios y nadie más lo es. Por eso utilizamos, miren, Salmo 139, verso 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú me has formado, tú me has hecho. David está diciendo, aquí eres tú, Dios, tú has formado lo más íntimo de mí. Cuando él está haciendo referencia a entrañas, está diciendo, tú has creado lo que en lo profundo soy yo, el ser de mí mismo. Tú lo has formado. Tú lo has hecho. Miren, respondamos primero a la pregunta, ¿cuándo comienza la vida realmente? El argumento científico que nosotros podemos tener es el siguiente, que la ciencia desde la embriología hasta la biogenética ha demostrado científicamente que la vida comienza desde el momento de la fecundación. Desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se han fecundado, es en ese momento en que la vida comienza. Tanto el óvulo como el espermatozoide llevan cada uno 23 cromosomas, que cuando ellos se juntan
realizan un total de 46 cromosomas, y esto es donde se encuentra todo lo que el ser humano necesita para vivir. Está todo allí. Está todo, ya no necesita alguna contribución posterior para que el niño pueda vivir, salvo el oxígeno y estar todavía en el vientre materno. Pero desde el momento en que es fecundado, desde que el espermatozoide y el óvulo se juntan, es en ese momento en el que el niño ya no recibe más contribución que alimento, oxígeno y la estadía en el útero. No recibe más nada. Tiene su propio ADN, tiene su propio sistema inmunológico y no necesita nada. La pregunta es, ¿forma parte de la madre? ¿Es el cuerpo de la madre? ¿Es el niño que está ahí adentro? ¿Ese embrión, ese feto que está ahí adentro? Ya hemos respondido a la pregunta, ¿cuándo empieza la vida? La vida empieza desde el momento de la fecundación, ¿no? La vida comienza desde ese punto. Miren, tenemos nosotros que decir lo siguiente, que el cigoto, el feto o el embrión no es un ser humano en potencia, sino que es un ser humano con gran potencial, el feto. ¿Qué quiere decir esto? Que el feto no es algo que posteriormente puede llegar a ser un ser humano. No es eso el feto. El feto no es algo que puede llegar a ser un ser humano, sino que es un ser humano futuro, que cuando nazca va a tener toda o en su mayoría, su formación, su desarrollo. Desde que es fecundado ya es un ser humano. Ya lo es. Este es el argumento científico, el argumento bíblico está aquí. Tú has formado mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, cada uno de nosotros hemos sido formados por Dios en el vientre de nuestra madre. Fueron las manos de Dios que nos formó a cada uno de nosotros. Desde el momento en que nosotros hemos sido fecundados. Desde el momento en que el espermatozoide y el óvulo han sido unidos. Tú has estado formando. Verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. No fue escondido de ti mi cuerpo. Tú ya lo has visto, tú ya lo conoces. Sabes cómo yo iba a ser en un futuro. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y miren, ese es otro texto que nos ayuda a poder refutar este pensamiento ideológico de género. ¿No? El Señor ya sabía lo que nosotros habíamos de ser cuando nosotros nazcamos. Dentro de nuestro ADN se encuentra quiénes somos nosotros, si soy hombre o si soy mujer. ¿No es cierto? Dentro de eso está. No hay dónde escapar. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Esto puede traducirse de la siguiente forma. No fue ignorado o no fue desconocido de ti mi cuerpo. Dios, tú no has ignorado mi cuerpo desde el vientre de mi madre. Desde donde yo estaba ahí bien oculto, en lo oscuro, tú Dios sabías que yo estaba allí. Tú fuiste quien me formaste. Estábamos en el conocimiento de Dios. Este es el valor que la vida tiene, porque de Dios no fue escondido. Él nos formó, Él nos entretejió a cada uno de nosotros, haciendo referencia a las venas y a las arterias que recorren por todo nuestro cuerpo. Qué grande es la obra de cada uno de nosotros, lo que Dios realizó en cada uno de nosotros. Somos una obra maestra, ¿no? Somos el Everest de la creación. A tal punto que Dios dice cuando termina de crear todo y al ser humano, ¿qué cosa? Todo esto es bueno en gran manera. Somos buenos en gran manera, ¿no? Parte de esa creación hermosa de Dios. Cada uno de nosotros somos esa creación hermosa de Dios. Y tenemos que darle el valor a la vida como Dios da el valor a la vida, ¿no? Continúa el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. O como decía la Nueva Versión Internacional, tus ojos fueron los que me vieron en el tiempo de gestación.
Por ahí decían, ¿no? Nadie se atrevería a abortar si el vientre de la madre fuera transparente. ¿No? Si vieran cómo se va formando ahí el bebé. ¿Les gustaría a ustedes que sea esto así? Ver la formación, cómo Dios está entretejiendo allí todo lo que el ser humano necesita para vivir. Formando todo lo que nosotros tenemos ahora mismo. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Tú eres la creación de Dios. Tienes un valor para Dios. Y es ese valor que nosotros tenemos que darle a la vida, independientemente de si es una hora de vida, un minuto de vida, o son 89 o 90 o 100 años de vida. El valor de la vida es igual, tanto al principio como al final. Al principio como al final. Continúa el texto. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. No sé si recuerdan en la nueva versión internacional. Aquí en la Reina Valera no se ve, pero cuando vamos un poco al texto original, nosotros vemos que hay un término que se utiliza allí. Y ese término es yom. Yom, es un término hebreo. Y este término yom significa día. Es el mismo que está en Génesis 1 en adelante, cuando dice, no, y fue el día, perdón, y fue un día. Es el mismo término, día. Y lo que aquí trata de decir es que en su libro estaban escritos todos los días de la vida del ser humano, desde el momento en que fue fecundado. Cada bebé que está dentro del vientre materno ya tiene toda su historia escrita por parte de Dios. Y cuando alguien decide abortar, cuando alguien decide matar a este niño o niña en gestación, lo que está haciendo es destruir todo lo que Dios ya ha escrito para ese niño o niña. Es acabar con la historia del bebé. Fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo lo que nosotros vivimos ha estado escrito en el plan de Dios. Todo. Incluso que tú estés aquí esta noche, ya estaba escrito desde que tú fuiste creado, desde que tú fuiste formado. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, verso 44. No se duerman, por favor. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Lucas capítulo 1, verso 44. Miren, en este punto nosotros encontramos qué es lo que sucede con Elizabeth cuando se topa con María. 1:44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso es lo que dice Elizabeth. El embrión. La traducción para ese término que está allí es embrión. El embrión que estaba dentro de mí, está diciendo Elizabeth, saltó de alegría cuando te vio María. Saltó. Miren cómo es que este feto, este embrión está allí, disfrutando, gozando la presencia de aquel que habría de ser su rey, o de aquel que era su rey, de aquel que era su dueño, de aquel que era su creador, porque María ya estaba embarazada y tenía en el vientre ¿a quién? A Jesús. Ya lo tenía en el vientre. Tenemos que ver Jeremías capítulo 1, verso 5 también. Jeremías capítulo 1, verso 5. Escucha lo que dice Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te
santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cada uno de los que somos creyentes hemos sido escogidos por Dios. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes que seamos formados, Él ya nos conoce a nosotros. Antes. Eso es lo que dice Efesios, ¿no es cierto? Que somos conocidos por Dios antes de la fundación del mundo incluso, ¿no? Y aquí, hablando Dios acerca de Jeremías, nos dice, yo ya conocía a Jeremías antes de que él estuviera en el vientre de su madre. Yo ya conocía a Jeremías y lo santifiqué antes de que él nazca. Ya era un ser que yo había escogido para que sea mi hijo. Lo santifiqué. Tenemos que volver a la pregunta para responderla uno por uno. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo empieza la vida? La vida comienza desde la concepción, desde el momento de la concepción. ¿Cuándo puede una mujer realizarse un aborto? ¿Cuándo puede hacerlo? Nunca. Ya que lo que tiene en el vientre es un ser que tiene un gran potencial, ¿no? No es una simple masa que está dentro del cuerpo de la mujer. Tiene un gran potencial. Va a ser un hombre hecho y derecho, pero ya es ser humano, ya tiene vida. No puede una mujer abortar. ¿Puede el creyente estar a favor del aborto? La respuesta a esta pregunta es: en ninguna manera el Hijo de Dios puede estar a favor del aborto. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos a favor del aborto, estamos a favor de dar muerte a una persona inocente que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en el contexto de la mujer. ¿No? Ningún cristiano puede practicar un aborto. Ninguno. Por ninguna causa, ¿no? Y la sociedad nos ha presentado las tres causales, como dicen, ¿no? Uno, cuando la vida de la madre está en riesgo. Dos, cuando ha sido producto de una violación. Tres, cuando... Ay, se me fue la tercera. Cuando el bebé o el nacimiento del bebé no va a ser viable, va a tener malformación. Pues entonces cuando ella puede abortar, y nosotros tendríamos que decir, en ninguno de los tres casos, y muchos han ampliado esto, lo han puesto 9 casos y le han añadido, ¿no? La causal del aspecto económico y todo lo demás, y han dicho, es que no puede tener un hijo. Es mejor que lo aborte a que lo tenga. Es mejor que lo aborte a que lo tenga. Si decimos que somos creyentes, nosotros no podemos estar apoyando esos pensamientos homicidas, esos pensamientos felicidas. Estar a favor de que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Utilizando esto como un argumento para abortar es darle apoyo al homicidio. Que yo vaya y le diga a alguien, ¿no? Fulana, tú eres dueña de tu cuerpo, tú puedes abortar. ¿No? Tú puedes abortar y yo estoy a favor del aborto, estoy a favor del homicidio. Ninguna mujer puede abortar, ya que si se dice que puede hacer con su cuerpo lo que quiere, y esto de alguna forma podría ser cierto, si ella puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera, tiene que hacerlo, pero con su propio cuerpo, no con el cuerpo de un tercero que tiene un ADN completamente distinto al de ella. Es atroz que 2 personas entren a un hospital y que solamente salga una después de haber hecho todo. Es muy atroz poder ver esto, ¿no? Que una debe ser capaz de decidir cuándo ser madre, tampoco es un argumento válido, ¿no? Algunas dicen, es que no puedes decirle nada a ella. Cada mujer es dueña de decidir cuándo quiere ser madre, y si ella a sus 18 años está embarazada y no quiere ser madre, pues puede abortar, porque tú no eres quien para decirle si debe o no debe. Es que no puede decidir si quiere ser madre o no. Ella, quiera o no quiera, ya es madre. Ya es madre. Por lo menos aquí en la iglesia
Creo que Dayana, no sé si es la única que está embarazada, ella ya es madre. Y las mujeres que dicen, no, tú puedes abortar porque tú decides cuándo quieres ser madre, es un mal argumento, es un pésimo argumento. Porque no puede decidir ser madre. Madre ya lo es, porque el bebé que está en su vientre ya tiene vida. Y si tiene vida, es madre. Lo que ella puede decidir cuando va a abortar es si va a ser madre de un niño vivo o si va a ser madre de un niño muerto. Eso es lo que decide en el aborto, ¿no? Eso es lo que ella decide en el aborto. Mire, para terminar, nosotros tenemos que pedirle tan insistentemente a Dios que nos dé sabiduría para nunca tener pensamientos abortistas. Jamás. Jamás. Que nos dé la capacidad de vivir en santidad a cada uno de nosotros, de tal forma que seamos nosotros los que impactemos al mundo, nosotros seamos los que impactemos a esta sociedad y que no la sociedad nos impacte a nosotros con su ideología, con su pensamiento. Quien les habla tiene una madre que cuando se enteró que estaba embarazada, ella dijo, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Y los que estaban ese día, creo que en el cumpleaños que me hicieron, mi madre les dijo, ¿no? Mi madre dijo ahí, ¿por qué otra vez? Le traje lágrimas desde el principio a mi madre, no de alegría, de tristeza. Ella lloró, no de alegría, de dolor, de tristeza. Dijo, ¿por qué otra vez? Yo creo que si mi madre hubiese estado envuelta con un pensamiento feminista, radical, pro-abortista, quién sabe dónde estaría aquí parado. Tal vez sea tu historia, tal vez no lo sea, pero es la historia de muchos bebés que no pueden contarla ahora. ¿Por qué? Porque han sido abortados. Que Dios nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, a quitar todo esto de nuestra mente y podamos ser cristianos fieles delante de Dios para no permitir que en nuestra mente pase esto, de pensar en quitar la vida a un inocente. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor.